de esto, voy a centrar en sus láminas. Acuérdense que sea como lo más claro posible en sus láminas. Si ustedes más o menos retoman un poco del ejemplo que les puse de las láminas de sus compañeros, pueden checar cómo es que en ellos hasta ponen sus propios datos. La lámina es bastante clara en el aspecto de cuál es el tema principal. Aquí veo que si ustedes lo están colocando Edallo, y que quede perfectamente claro, igual y un poquito más grande, lo de estructura climática, el tema que tal cual se va a tratar dentro de la lámina. Otro aspecto, que tenga diseño su lámina. Hasta cierto grado, ahorita no veo todavía como presencia del orden con respecto a la información. No sé si tengo que verlo así, primero acá, y luego esta tabla, y luego me tengo que venir a temperatura, luego precipitación, vientos, asoleamientos. Si ustedes ven como que tienen ahí como viborita el sentido de la lectura, ¿no? Porque brinco de un lado a otro para poder leer toda la información, que quede totalmente claro cómo es el sentido de lectura y que responda a unos márgenes, a un lugar bien específico, donde tengamos tanto la información, el texto, como la imagen. Para este primero, que es estructura climática, es necesario que me definan si es templado o si es cálido. No puede ser en determinado tiempo solo templado, en determinado tiempo solo cálido. Es cierto que la temperatura va a variar y que vamos a tener un mínimo, un máximo y una media de temperatura, pero en general, el promedio es el que me va a identificar y es el que va a definir si es templado, si es cálido o si es frío. Y por lo tanto, solo se tiene que definir un clima. Y esto nada más es la mitad del clima, el que ustedes me están determinando aquí, porque me falta saber si es húmedo, si es semihúmedo, si es seco, si es semiseco. ¿Sí queda claro? Aquí me faltaría la otra parte en clima. Sí, Ok. sí, me están. Entonces, por ejemplo, esta tablita de qué es el clima de todo el año. Entonces, póngalo igual y muy cercana. No sé si esta tabla la coloquemos acá en esta zona y pues sí podemos recorrer perfectamente bien el texto para que haya una relación directa. Este es el clima, se define de manera escrita, aquí está su gráfica. Y ahora sí, damos pie a lo que es temperatura, precipitación, póngale precipitación pluvial, vientos. Ok, ¿de dónde vienen, aparte de esa velocidad del viento? Y aquí no me está definiendo, ¿eh? Me dice el viento con más frecuencia viene del este. ¿Este dato de dónde lo sacaron? ¿Qué cosas? Pues ahí para que nos dijera de dónde sacó el dato. Bueno, hay que corroborar el dato, a ver si es que sí viene del este. Aparte de que los vientos dominantes tenga una orientación en particular, quiero que me definan cuál es la velocidad máxima, mínima y promedio del viento. Y por eso se va a definir como kilómetro hora. Entonces, ahí me faltaría eso. Precipitación pluvial se define no por porcentajes, se define por milímetros. Me van a decir, pues tiene 200, 260, 100 milímetros, ya dependiendo de qué mes sea más lluvioso que menos o cuál es el promedio. Temperatura, pues sí es, digamos, aquí grados Celsius, bien. Asoleamiento, yo quiero que ustedes me coloquen, así como parecida a esta gráfica que me están poniendo como ejemplo, me grafiquen el asoleamiento dentro de su terreno. Entonces, Ok. el- eliminamos, o sea, ahí tienen la referencia, ya está como van a ustedes a identificar y de alguna manera graficar el asoleamiento dentro de su terreno. Y pues ya me están definiendo que cuál es la
salida del sol más temprana, cuál es la puesta de sol. Los vientos dominantes también grafíquenlos dentro de su terreno. Efectivamente, está bien el dato que es en el este, pues me tienen que identificar que esos son los vientos dominantes. Por ahí viene. Estructura social. Muy bien, me colocaron. Total de población, que quede perfectamente claro. Pues ustedes ya bien saben que yo soy media topo y que a menos que le haga así el super zoom, ya se ve. Y más si me tienen un color rosa, un color muy pastel, muy clarito, y me colocan una tipografía gris igual, muy clarita, pues ahí bailaron mis ojos, porque de plano no veo nada. Entonces, que sea, incluso si me dice población, pues así de grandote, mujeres tantos, hombres tantos, y que corresponda a la imagen. Esto está perfecto porque esto responde a un tipo de infografía, donde viene la iconografía, donde me dice 48% corresponde a mujeres, 52% a hombres. Y ya me digan, bueno, en números, mujeres son, ay caramba, 200.042, ¿sí estamos bien? Sí. Y en hombres, 216.193. Entonces, quede perfectamente claro. Luego, ya aquí me lo definieron. Si ya me lo definieron acá, ya no es necesario que tenga este texto de dos líneas, de dos renglones, ya no es necesario. Tabla de edades, eso sí es importante que, que ustedes lo coloquen por rangos de edad, perfecto. Educación, que se vea un poquito más clara esa tabla. E incluso si pudiera responder esa tabla como lo venían haciendo aquí, está perfecto estas gráficas porque corresponden a los colores, es mucho más gráfico, mucho más claro en los números. Yo diría que también sería importante que esa tabla responda como a esta misma configuración y traten de no dejarme espacios en blanco. Si ustedes ven, su tipografía es pequeñita, entonces pueden ampliarlo un poco más y nada más ser como muy concisos con respecto a la información. Sí, está bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienen lo de estructura educativa, estructura, aquí póngale estructura socioeconómica, eliminamos esto, o si pertenece a la estructura social, digamos la lámina como tema, póngale aquí estructura socioeconómica, y ahora sí, cuidado que no se le traslape la información, porque ahí se ve, pues encimadas las letras, ¿no? Y me dicen grados de marginación e indicadores socioeconómicos. En este caso, para mí va a ser importante cuántos tienen vivienda. No, no. Lo único que tal vez sí me sea importante es, por ejemplo, de cuántos de ellos son pobladores analfabetas, cuántos de ellos solo tienen primaria completa. Pero si ustedes recuerdan, eso está en las gráficas de educación, en lo social. Aquí quiero más bien, yo siento que hay que eliminar esta tabla de aquí, en la que dice de grado de marginación, y dejemos lo que sí pusieron acá, actividad económica, tamaño de la empresa. Si pudiera existir algunos datos en la que hubiera una relación del porcentaje que tenemos presente dentro del municipio, por ejemplo, agricultura, explotación de animales, 5%, industria, 20%, servicios, 75%. Algo que me indique en porcentajes qué presencia tenemos por cada uno de estos sectores productivos. ¿Te imaginas esto o qué? A ver, permítame. Mira, ahí está. Esto si lo pudieran hacer mucho más grande e incluso quitarle ese fondo blanco, estaría perfecta. Ok. Estaría perfecta si quitamos esa gráfica.
Digo, si le quitamos el fondo y ponemos la gráfica más grande. ¿No? Me falta la estructura sociocultural. ¿Qué actividades, qué festividades, tradiciones, costumbres son las más arraigadas en el municipio de Valle de Chalco, pero que tenga algún impacto económico? Un ejemplo, una suposición. Valle de Chalco tiene una colonia que se llama Santa Catarina, ¿no? Santa Catarina Yecahuizote. Y entonces, no sé cuándo se festeja a Doña Santa Catarina, pero por lo menos si hay un día festivo para estar, sí, porque para festejar a esta doña, le hacen una feria, y entonces ya impacta lo económico. Ah, pues algo así es lo que hay que identificar. No solo como aspectos religiosos, si solo es el aspecto religioso, hacen unas procesiones de tal a tal lugar y ahí la terminan, uno, porque no impacta en lo económico. Pero si esas festividades sí impactan lo económico, e incluso se empieza a rescatar alguna tradición, por ejemplo, artesanal, bueno, entonces ahí sí sería interesante que ustedes lo colocaran. O no necesariamente que sea una festividad, sino cómo es que hay tal vez ciertos sistemas artesanales que se están perdiendo y que es necesario rescatarlos. Y que tal vez incluso una escuela de artes y oficios pudiera ser uno de esos medios. Tipología urbana. Aquí en la misma imagen, colóquenme, aparte de los colores que ya me están definiendo, qué altura tenemos. Por ejemplo, si yo veo la imagen 2, ustedes me colocaron la imagen de una geovilla ahí que está ubicada en la Asunción. Y pues lo importante de saber esto, aparte de la tipología de vivienda, ahí está perfectamente marcado, porque ustedes ya me lo definieron. ¿Cuáles son esos colores? Y está perfecto. ¿Qué materiales son los más predominantes en esa zona? Don Mota, Nicanor, ¿cuáles son los materiales predominantes? Pues como ahí predomina la parte de geovillas, Ujú. yo sería concreto, este, tabique, lámina, que es lo de una casa, habitacional por lo general, como se puede ver, ya que en una unidad habitacional todas las casas son modelo. Algunas tienen Hay un alteraciones, pero prototipo. no, sí, no Ujú, ujú. todas, de un 100%, un 10% tienen alteraciones y el 90% o un poco más se quedan igual en el modelo estándar que se tiene ya establecido para la vivienda. Quiero que me describan así, de manera bien concreta, lo que ahorita me está diciendo. Pues justo al ser una unidad habitacional, tiene que responder, como usted bien dijo, a un prototipo. Pero justo ese prototipo me está indicando que a diferencia de otras unidades habitacionales, en el caso de Giovillas de la Asunción, responde a 3 niveles. Aunque ahí esos niveles están como para liliputienses, porque sí están un poco chaparritas, ¿no? Cada uno de los niveles. Más o menos, si yo le echo ahí un cálculo a ojo de buen cubero, ¿cuántos metros tiene de altura, don Mota, Nicanor? Yo creo que unos, O sea, que dice Como unos, como un 6,5 más o menos. sí, yo también pensaba seis y 6,5. medio, Ajá, yo creo que no puede. porque no se ve tan, sí es que no se ve tan grande. Yo le echaría más o menos unos 7, porque como dijo Don Aranda, 2,30, imaginemos que efectivamente sea eso la altura, incluso puede ser que esté un poquito más chaparrita de los 2,30,
pero bueno, sí puede fluctuar entre 6,5, 7 más o menos, ¿no? Siempre 7 es Sí, metros de bueno, altura, más o menos. En eso fluctúa. Justo eso es lo que quiero que ustedes vayan identificando. ¿Cuál es la altura que tenemos? Aunque tiene 3 niveles, pero pues sí están chaparros los niveles, lo que nos indica, lo que nos da una idea de que tal vez para integrar nuestro proyecto, como lo tenemos muy cercano, casi lo tenemos enfrente, está de las geovillas, podamos seguir retomando más o menos esa altura. Puede ser que fluctúen entre 7 hasta 8 metros y no va a romper tanto con la altura que tenemos de manera particular. Nada más que a diferencia de que allí hay 3 niveles, en la escuela puede ser que existan 2 niveles. Incluso si ustedes ven, tal cual nuestro edificio, pues en entrepiso mide eso, 4 metros, ¿no? Puede ser que se pueda generar tal vez en una propuesta posterior en determinados lugares, no sé, por ejemplo, los administrativos, que se vaya a doble nivel, ¿no? Y entonces responda más o menos a la altura que ya se viene estableciendo por medio de las geovillas. Ya las geovillas te da una altura estándar que igual y para integrarse al proyecto y a su entorno inmediato, podemos seguir más o menos en ese estándar de altura. Quiero que me definan de manera particular. Veo bueno esto de que ya me definen colores. La paleta de colores es importantísima y me parece bien. Nada más hay que identificar un poquito más cuáles son las características de esas geovillas. Si es que tenemos ahí a lo lado este, bardas, si esto ya es propiamente nuestro terreno, bueno, eso también sería importante para identificar qué tipo de vegetación encontramos. Y ahí tenemos ya la muestra. Lo mismo aquí en la tipología, bueno, particularmente más que en la tipología, cuando hagan análisis de visuales, tanto me determine nuevamente sus materiales como los elementos vegetales que tenemos. Acero, varilla, concreto, tabique. ¿Y esta de qué es? Perdón, porque no entendí. Nombre del proyecto y nombre de lámina de presentación. ¿Es de tipología urbana? Mm, estru- A ver, todavía no me han presentado la presentación tal cual del proyecto, ¿verdad? Por favor, chicos, quiero de la manera más atenta que respondan a el orden establecido en el instrumento, porque primero está la estructura geográfica. Bueno, primero, antes que todo, de láminas, es la presentación del área de estudio. Tenemos la estructura geográfica, en donde van a decir la geología, topografía, hidrología. Y luego viene yo no recuerdo si primero es geográfica y luego climática, o primero es climática y luego geográfica, creo que es así. Climática, geográfica y luego ecológica. Entonces, en orden, dice, ajá, es necesario que responde, que ustedes verifiquen que todo su trabajo venga en el orden solicitado. Ujú, sí, es lo que pasó. Determínenme. Ah, quiero pensar que esto ya es un corte, pero está como muy pixeleado, ¿no? No, a ver si es un poquito más claro su corte y me pueden identificar entonces qué pendientes tenemos. Por ejemplo, si yo veo en esta zona, veo una pendiente bastante pronunciada, ¿no? Y justo es la zona en la que ustedes me tienen que identificar, qué características, qué pendiente tiene en porcentaje. Ahora, ok, si profe. hablamos de estructura geológica, no quiero que me digan estructura geológica de todo Valle de Charco.
No, sí es importante el plano que me están enviando aquí, el mapa este, mejor dicho, en donde se determina qué características tiene el suelo. Y ya ahí les está dando de manera clara que, por ejemplo, tiene el regosol eútrico. Ándale, sí, regosol eútrico. ¿Por qué? Porque si vemos que es en color amarillo, ahí tenemos la referencia de ese cerro que tenemos muy cercano a nuestro terreno, justo abajo de ese cerrito está el terreno. Entonces, ya les está identificando cuál es el tipo de suelo, hay que ver cuáles son sus características y únicamente hay que definir de esa zona. No quiero de todo el municipio de Valle de Chalco, porque ustedes me van a hablar precisamente de las características de todo el municipio y no, solo quiero de esa área de radio de influencia de nuestro terreno. Hidrología. Eso sí, aquí es necesario que me determinen. Tenemos el río de la Compañía. ¿Ese es el más cercano? Y de hecho, sí. Y entonces, justo acá, al lado. Eso es el que quiero únicamente que me lo marquen. Ese es el único, porque está dentro de nuestro radio. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, pues aquí es precisamente por donde pasa la autopista. Ya entubaron ese río, pero también quiero que me digan cuál es su uso de ese río. Si es para aguas negras, para qué es. Y si ustedes recuerdan, sí, si ustedes recuerdan, por ahí tenemos cerca la planta de bombeo, ¿no? Casi en la esquina de Carretera México, Puebla con, bueno, le llaman Avenida Cuauhtémoc con la de Los Santos. Ahí tenemos planta de bombeo. Y de ahí surge ese canalito que justo va a tener ya la desembocadura en esta zona. Exacto, exacto. Ya estamos ahí entrando precisamente casi ahí a un paso. Entonces, eso es lo que necesito que me digan, solo me hagan referencia al río de la Compañía, porque los demás ríos pues están bastante más alejados. Estructura geográfica, no quiero que me digan en dónde se ubica Valle de Chalco, no, en estructura geográfica quiero que me identifiquen cuál es la altitud, latitud y longitud del terreno. Entonces ahí sí se van a tener que ir a el Google Earth, lo define, pero solo del terreno, no quiero de todos los demás. Ahí está el canal general, ahí está el canal de la compañía para que vean. Acá está nuestro terreno, ahí cerca del cerro oeste, ahí está el canal general. Ese es el que me tienen que hacer referencia, e incluso al canal de la compañía. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes estaban ahí todavía chamacos, estaban en épocas mozas, ese era hace como unos 10 años, más o menos, aproximadamente, cuando apenas estaban ahí en procesos de construcción este, de la autopista, ya era recién la autopista y resulta que se desbordaba el canal de la compañía y pues ahí era imposible pasar, ¿no? En esos lugares. Entonces, hasta que se entubó, pues, ya ahí medio se libró. Sí, yo sí me acuerdo de eso. Aquí Ah, vivo pues por ahí, acá. pues ahí está, chato, ¿y por qué no aquí no orienta a los chatos, o usted coloca ahí infraestructura, ok, hay línea de alta tensión, es la roja, la azulita, ¿qué me indica? ¿Qué me indica? Sí, es la de la infraestructura hidráulica. Ah, ya. Diagnóstico por cada una, no quiero en general, diagnóstico por infraestructura eléctrica, diagnóstico yo diría, les aconsejaría, hijos, que por ejemplo, infraestructura eléctrica me la coloquen en lugar de infraestructura hidráulica, me coloquen alumbrado público. ¿Alumbrado Porque es público? Ok. relacionado. Y Ajá, ahí también entraría un diagnóstico por cada uno. exacto, Ok. exacto. Y Pero para que haya más aquí contexto, ¿no?
Exacto. Y aquí en las imágenes me ponen la nomenclatura, imagen uno, imagen 2. Ustedes saben qué nomenclatura y le van a colocar esas imágenes dentro de este plano base. Ok, Ahora sí, profesor. como dice aquí, diagnóstico por cada uno. Los temas no llevan puntos, por favor. Los Ok. subtemas no llevan puntos. Este, infraestructura, red de agua potable. ¿Qué diámetro tiene la red de agua potable? Ahí sí la tenemos porque viene en el plan de desarrollo, pero no la puse. La voy a colocar nada más. Ah, por favor, y me diga, ¿existe red de agua potable en nuestro terreno? Sí. Se me hace que lo voy a tomar de a pinochote, chato. Cheque si efectivamente tenemos red de agua potable en la Asunción. Ok. Cheque, por favor, ahí su plan de desarrollo urbano. Por favor, también para cuando ustedes hagan lo de infraestructura hidráulica, háganme referencia a los pozos que tenemos cerca. Si hay tres, hay cuatro pozos, bueno, pues hay que identificar los tres, cuatro pozos así, de manera similar, con su imagen, con su dirección, referenciado al plano base. Ok. Y bueno, pues ya se va a dar el diagnóstico de manera general. Lo Sí. mismo con infraestructura de drenaje. Si ustedes me dicen, no, efectivamente, sí hay red de infraestructura, hay tubería, pues me van a decir qué diámetro tiene la tubería de esas redes, tanto de agua potable como de drenaje. Ok. Y por eso les decía, alumbrado público, que mejor se vaya con electricidad. Sí. Red vial, póngale como subtema clasificación. Abajito de ese cuadrito en azul, clasificación. Bueno, exacto. Ajá, puede ser, en lugar de red vial del segundo, póngale clasificación de red vial. Y ahora sí, tenemos primarias, secundarias, regionales. Chatos, quiero que por cada uno, abajito del primario, me determinen cuáles son esas vialidades. ¿Cuáles secundarias? Ya lo tienen acá, ¿no? Ok, perfecto, así déjenlo. Vamos a ver si es cierto que me los pusieron bien. Carretera, autopista, sí, autopista va juntito, no me lo separen. Em, no es regional Avenida Agricultura, ni calle 10, ni calle 6. Acuérdense, hijos míos, una vialidad regional que va a unir dos entidades federativas, por lo menos. Quiere decir que en el caso de carretera, autopista, sí, hasta te lo dice el nombre, México-Puebla, Ciudad de México, pasa por Estado de México y llega hasta Puebla. Se une entidades federativas y por lo tanto ni agricultura, ni calle 10, ni calle 6. Las primarias, a ver, ¿dónde está la primaria? Calle de los Santos y Camino Terrenal. Yo diría que sería eje 10. Y no sé si se me hayan confundido en lugar de calle 10 con eje 10. ¿Si es calle 10? ¿Así hay? Sí, hay una que se llama Calle 10. Sí, Ah, profe, ok. ahí por el Ok. canal hay una calle que se Ajá. llama así, de hecho. Sí, de Si hecho, hay por ahí calle pasa un 10, transporte público. si hay calle 10 o hay calle 6. Ay, perdón, chicos, aquí ya están los señores vecinos, pero con todo en su fiesta. Si hay calle 10, calle 6, que sea solo como clasificación de vialidad secundaria, ¿sí? Se me antojaron los tamales que están aquí vendiendo. Eje 10, que tenemos también muy cercano, va a ser una vialidad primaria. ¿Por qué? Acuérdense, la vialidad primaria tiene que ver con que me va a unir, por ejemplo, varias colonias dentro de un municipio. Ya eso se le llama precisamente vialidad primaria. Entonces, así une dos colonias y es bastante amplia. Acuérdense que tanto son las dimensiones en su ancho, porque vamos a tener por lo menos unas dos o tres
tres carriles por cada sentido. Y eso responde, por ejemplo, el eje 10, ¿no? Acuérdense, porque eje 10 tanto te une Valle de Chalco como te une Tláhuac. Incluso ya te está uniendo dos entidades federativas también, pero tiene una dimensión mucho más corta que en el caso de la autopista y de la carretera. Y acuérdense que en el caso de las regionales, por lo regular vamos a tener alta velocidad, como es en el caso de la autopista, ¿no? Ok. Y luego, me imagino que este moradito son de acceso controlado. Que me quede claro desde el principio, acceso controlado en negritas, primarias, regionales, secundarias, que quede, pero así en su texto como en negritas. Y ya después me determinan justo las vialidades. La Asunción es vialidad principal, primaria. La calle donde está nuestro terreno, pero no quiere decir que sea una vialidad primaria. ¿Cuántos sentidos se dan de vialidad? Bueno, de sentidos de... ¿Sí? Ahí está. Y entonces quiere decir que nada más es una calle secundaria, porque por cada sentido solo hay un carril. Acuérdense que las primarias son aquellas que te unen varias colonias dentro de un municipio. O sea, obviamente por dimensiones sí van a ser un poquito grandes. Les decía, en este caso van a tener mínimo tal vez dos sentidos de circulación, digo dos carriles por cada sentido de circulación, mínimo. Y por eso hacía referencia como ejemplo de una primaria, el eje 10, que ahí lo tenemos muy cerca. Sistema de transporte, Escuela de Artes y Oficios. Quiero que ustedes me determinen por dónde pasa esos sistemas de transporte que ustedes me están indicando aquí en su tabla. De hecho, sí, pues lo coloqué abajo en los recuadritos. Es Pues entonces huéleme la este ruta. grandote, huéleme el Sí, grande. Nada más entonces en el pongan grande. en estos, se huele el grande o a menos que en el grande vengan todos estos, pero pues si ya tienen estos, por acá ubíquenme también su terreno, por dónde pasa, Ok. morfología urbana. Ok, estos son los barrios, ¿verdad? Póngale, morfología urbano, barrios. En lugar de tipo bueno, aparte de tipo de traza, póngale acá arriba o en algún lado de estos barrios. La Asunción, Valle de Chalco, Solidaridad, tipo de traza, y me pongan uso de suelo. ¿Es habitacional? Pues, la mayoría la vamos a encontrar habitacional, porque tenemos presencia de las geovillas. Este, ¿Es industria? Por ejemplo, un poquito más para allá, no, ni tanto, ahí tenemos Sabritas. Si vamos como para Santa Catarina, ahí por eje 10 tenemos zona industrial, ¿no? Y de hecho, exacto, y de hecho tenemos zona habitacional justo enfrente de la zona industrial, aunque por el uso de suelos que determine el plan de desarrollo urbano, tal vez en cierta zona la determine como zona habitacional, hay que identificar cuáles son parte de esas actividades más predominantes. Si tenemos habitacional, si tenemos comercio, en determinadas vialidades, por lo regular, las primarias es donde tenemos mayor presencia de comercio, tal como pasa en el caso de eje 10. En el eje 10 tenemos ahí justo el comercio, tenemos el psiquiátrico, ahí por si se nos chaveta alguno de los alumnos, ahí tenemos ya cercano el psiquiátrico. Sí. Quiero que me identifiquen justo cuáles son las actividades más predominantes por cada uno de los barrios que ustedes me están determinando aquí, ¿sí? Sí. Aparte de su casa. Ok, equipamiento, comercio, nuevamente necesito su plano base. Si me dicen
comercios, si me dicen gasolineras, no sé, algún otro equipamiento, mercados, todo vaya referenciado al plano base, acuérdense. Su diagnóstico igual. Esto es Escuela de Artes y Oficios, Morfología Urbana, nodos, bien, bordes, y lo de la estructura climática, eso tuvo que haber venido allá arriba. ¿Sí? Ok, hijos míos. Por favor, ya les envié también a a su plataforma el archivo de matriz. Y aquí ok, todo lo que sea aulas, todo lo que sea aulas, lo presentan ustedes. Ahí sí es necesario que ustedes lo retomen. ¿Cuántas especialidades colocaron? ¿Cuántas especialidades ustedes van a implementar? Porque veo demasiadas. Acuérdense, mínimo 6, máximo 8 especialidades. Entonces, por si lo tienen que replantear, por Máximo favor. 8. Ah, Sí, porque es que sí tenemos varias, profa. no, pues sí, ya vimos, se aventaron como unas 15. No, Sí, no, bueno, no. son contento con las aulas normales, esto como a unas 21. Ok, sí, puede ser que una especialidad se lleve hasta 4 espacios. En eso no hay problema, pero que solo sean de 6 a 8 especialidades. ¿Vale, chicos? Ok, Por favor, bueno, ya ahorita entró mi compañera que ya es del otro equipo porque ya le corresponde ahora. Voy a despedir, que por favor estén atentos a la plataforma porque les voy a determinar si va a haber revisión previa o si nos vamos directo al estrellato, nos lanzamos con nuestra entrega final. Acuérdense que es semana. Por eso es lo que yo les voy a definir. Voy a definir si es que en esos 2 primeros días que tenemos clase, igual y ustedes cambian de revisión solo por esa semana, solo por esa. Para las otras continuamos de manera normal, pero eso ya se los determino de manera específica en el tablón. Si es que va a haber cambios solo para esa semana de revisión y si es que hay, lo más seguro no va a ser así en videollamada. Ustedes me mandan su trabajo y yo empiezo a dar observaciones de manera escrita dentro del mismo trabajo. Si es que se diera, pero hay que por eso estar atentos, ¿vale, chicos? ok, sí. Pues ahora sí, Profe, una última pregunta, perdón. pero Entonces, rapidísimo, de la matriz, que se queden así ya especialidades o que se hagan menos, o ya así se como hagan están menos, también. Ok, por favor, máximo 8, por favor, ok. máximo. Máximo 8, está bien. Sí, Gracias, por profesora. favor. Que tenga buen Que día. pasen buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias.